Muy buenas noches, qué alegría que nos acompañe en esta nueva edición en vivo de Nexos, el programa que desde 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Hoy tendremos una conversación en la que queremos que usted también participe y nos acompañan acá en el estudio para hablar sobre nuestro tema de fondo de hoy, Iliana Chacón, representante de las organizaciones de personas con discapacidad, y Mariana Camacho, funcionaria del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. ¿De qué vamos a estar conversando? Bueno, vamos a estar conversando de un expediente legislativo que promueve o que está proponiendo realizar reformas a la Ley 7600, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. ¿Por qué tanto el Movimiento de Personas con Discapacidad como CONAPDIS, el ente rector, se oponen a este expediente legislativo? De eso vamos a conversar hoy y esperamos que usted también realice sus preguntas a través del Facebook Live que estamos realizando en la página de 15 UCR y de Nexos UCR en esta plataforma en Facebook. Bienvenidas Iliana y Mariana y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Fernanda. Para comenzar, bueno, ¿qué propone este expediente, Iliana? Vamos, este expediente, el 21443, promueve y propone una reforma integral a la Ley 7600. ¿Cuándo se enteran, Mariana, las organizaciones de personas con discapacidad? Las organizaciones de personas con discapacidad tocan la puerta de la institución, ¿verdad? Una vez que el proyecto es dictaminado por la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa y llegan solicitando pues el apoyo, la facilitación del Consejo para poder analizar, ¿verdad?, lo que este proyecto de ley proponía y poder hacer un análisis un poco amplio, integral, poder conocer exactamente qué era lo que se quería modificar, y en ese momento pues nos damos cuenta, ¿verdad?, como institución, pero también junto con las organizaciones, que es necesaria hacer una consulta de acuerdo a lo que establece la normativa internacional en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 33.3 de la misma normativa, ¿verdad? Entonces llega por una solicitud directa de varias personas con discapacidad, de varias organizaciones, a hacer un proceso de articulación y un llamado entre sociedad civil y la institución. ¿Por qué se oponen, Iliana, a esta propuesta? Vamos a ver, esta propuesta, nosotros nos enteramos en el año 2020, a finales de febrero del año 2020, y fue una propuesta no construida desde las organizaciones, sino una diputada proponente motivadísima por una persona con discapacidad, interesadas en, bueno, ante incumplimientos a la ley 7600, ¿verdad? Pero nosotros empezamos a entender que todo lo que estaba ahí propuesto no venía de nosotros, ¿verdad? Y lo número uno era entender que no estábamos participando en algo que nos compete directamente y afecta a nuestras vidas y a nuestros derechos. Lo primero que hicimos fue, en una reunión conjunta, solicitar la desconvocatoria del proyecto ante el presidente de la República. En ese momento el proyecto venía desde el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y así hicimos. En conjunto con el CONAPDIS empezamos una serie de análisis al respecto y entender que la consulta debida, estrecha, participativa, accesible, que las normas nos asisten, ¿verdad?, no se había celebrado. Esa fue la primera razón que nos hizo iniciar a oponernos y entender que muchas de los artículos de esta norma también estaban dejándonos a un lado, inclusive jurisprudencia, ¿verdad?, que son logros que a lo largo de los años de la vigencia de la ley se habían alcanzado. Entonces ahí empezó nuestra oposición y nuestra clara comunicación con la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Legislativa, y pedíamos alto al proyecto, decíamos, permítanos que esto sea consultado más. Entendamos que allá por marzo del 2020 iniciaba la pandemia, ¿verdad? Y ya no teníamos la gran oportunidad de sentarnos y hacer un trabajo con las organizaciones, en los territorios y con los diferentes grupos que representan la heterogeneidad de la discapacidad.
Y también, bueno, es importante que el reglamento de la Asamblea Legislativa establece un mecanismo de consulta. Inclusive este expediente menciona, ¿verdad?, algunas de las asociaciones o de las organizaciones a las que ellos aducen que consultaron. Si nos pudieran explicar por qué esto no equivale a la consulta que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es importante comprender que ha sufrido versiones, o sea, no existe una única versión de ese proyecto. El proyecto inicial fue consultado, o sea, vía reglamento parlamentario a muy pocas organizaciones. En este momento existen más de 120 organizaciones debidamente registradas y muchas personas también que fuera de las organizaciones pueden aportar. Esas pocas organizaciones no eran representativas, ¿verdad?, de la diversidad de la discapacidad, y este reglamento parlamentario, ¿verdad?, que pretende cumplir las consultas, da un plazo muy corto de 8 días, solo por correo electrónico, ¿verdad?, y al azar, de alguna manera decirlo correctamente, al azar enviaron correos electrónicos a algunas organizaciones, y muchas organizaciones, entendamos, primeramente, tal vez no usan correo electrónico, tal vez no tienen conectividad, y en 8 días pretender encontrar intérpretes del ESCO, poder transmitirle a organizaciones que atienden discapacidad psicosocial, que hagan un proceso de comprensión y de interpretación de esos contenidos, es un plazo que nos vulnera, ¿verdad? Es un plazo que no se ajusta a las condiciones y requerimientos de las personas con discapacidad. No llegó a poder consultarse a niñas, niños con discapacidad, a indígenas, mujeres, hombres y mujeres afrodescendientes, migrantes, personas que están en la ruralidad. No logró alcanzar, y bajo ese mecanismo de 8 días vía correo electrónico no logra ser suficiente, y es totalmente insuficiente, y no logra rescatar las necesidades que busca encontrar una consulta como esta. No cumple con una consulta estrecha, tal cual lo establece la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la observación número 7 del Comité de Expertos. Así es, y bueno, vamos a seguir conversando también sobre el trabajo que han hecho las organizaciones, ¿verdad? Y personas de la sociedad civil con discapacidad que han estado visitando la Asamblea Legislativa en las últimas semanas, también muy comprometidas con la exigibilidad de sus derechos y de esta real consulta. Vamos a seguir conversando con Iliana y con Mariana sobre este tema, porque pues hay que analizar varios aspectos todavía y algunas preguntas que ustedes nos han dejado en nuestro Facebook. Recuerde que puede participar ya en vivo a través del Facebook Live de 15 UCR y de Nexos UCR. Y ahora, antes de continuar con esta conversación, queremos presentarle un resumen con lo mejor de nuestros contenidos sobre personas con discapacidad en este mes de abril. Seguimos presentándole nuevos rostros del programa en esta etapa de relanzamiento de Nexos, y queremos compartirle un resumen por si usted se perdió estos contenidos y si ya los sintonizó, pues para que lo comparta con también familiares y amigos que no lo hayan podido sintonizar. Así que veamos este resumen y ya pronto seguimos con esta discusión. Seguimos presentándole nuevos contenidos en esta etapa de renovación de Nexos. A continuación, le mostramos un resumen de lo más destacado sobre discapacidad que le compartimos durante el mes de abril. Conocimos a Andrea y Vinicio, locutores del programa de radio Somos Parte de la U y estudiantes de PROIN UCR, quienes nos hablarán sobre mitos y realidades de las personas con discapacidad cognitiva. También le presentamos a Henry Martínez y su proyecto El amor es ciego, la sexualidad no, mediante el cual nos hablará sobre los derechos sexuales de las personas con discapacidad. En nuestra sección de Paradeportes aprendimos las reglas del fútbol 5 de ciegos. También conocimos las particularidades del boliche adaptado para personas con discapacidad. En Ejercicios con Juanma, aprendimos nuevas formas de sacarle provecho a los elásticos para mantenernos en movimiento desde cualquier lugar. Nuestra estrella del mes fue George Robinson, actor británico, conocido por su papel en la serie de Netflix Sex Education.
En entrevista de estudio, conversamos con Maribel Madrigal, presidenta de Autismo Costa Rica, sobre los desafíos para las personas con TEA y sus familias tras la pandemia del COVID-19. Repase cualquiera de estos contenidos en las redes sociales de Nexos. Nos encuentra en YouTube, Instagram y Facebook como Nexos UCR. Apúntese a la inclusión compartiendo estos contenidos con más personas. Ojalá que usted esté al día con estos contenidos de Nexos que le hayan sido de utilidad y también de su agrado. Estamos conversando con Iliana Chacón y Mariana Camacho sobre este expediente legislativo, el 21.443, que propone la reforma integral a la Ley 7.600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad y sus reformas. Esta ley que es del 29 de mayo de 1996 y que fue un logro histórico en ese momento para las organizaciones de personas con discapacidad en Costa Rica, Mariana, y que también eso motiva este descontento, ¿verdad?, de las organizaciones de personas con discapacidad y del mismo CONAPDIS, ente rector, sobre esta propuesta al no ser consideradas las organizaciones de personas con discapacidad para la formulación, ¿verdad?, de este proyecto de ley, siendo que fue un logro de las mismas organizaciones. ¿Por qué es importante también que el reglamento de consulta de la Asamblea Legislativa se ponga al día con lo que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad con respecto a lo que es una consulta, ¿verdad? Bueno, en primera instancia hay un lema muy característico de la población con discapacidad que es nada de nosotros sin nosotros, y esto tiene que ser real, ¿verdad? No es solamente un eslogan o un lema, sino que tenemos que ser partícipes desde el proceso de diseño, del proceso de consulta hasta el proceso de evaluación y monitoreo de todo lo que son leyes, procesos administrativos, todo lo que son políticas públicas que afecten directa o indirectamente a la población con discapacidad, a sus familias o organizaciones. Y esto porque no estamos pensando en una ley, ¿verdad? O proponer quizás reformas a diferente normativa que nos impacten ahorita, sino que esta normativa va a impactar a muchas generaciones que vienen adelante de nosotros, ¿verdad? Y que tenemos que valorar también, o sea, cuál es el país en el que vivimos ahorita y qué es lo que las personas con discapacidad requieren en este momento, pero también en el futuro, ¿verdad? También apostamos por no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Lo que hablan los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, y precisamente para no dejar a nadie atrás no podemos invisibilizar a la población con discapacidad y sus voces. Precisamente es por esto que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y el Poder Judicial necesitan hacer un análisis de la normativa interna, de la normativa internacional y tratar de armonizar esa normativa conforme a lo que las organizaciones por años han venido manifestando que es su participación. Y su participación no únicamente va por medio de consultas a correo electrónicos o una sesión de consulta. Muchas veces se requieren mesas de trabajo, se requiere un proceso de análisis, se requiere un proceso de consenso, de considerar, exactamente, de considerar cuáles han sido los procesos de gestión de esa normativa o de esa política pública para poder hacer un impacto real, ¿verdad? Y ese impacto real nos atañe a todas y todos nosotros como personas con discapacidad, pero también a toda la sociedad, porque aquella normativa que aplique para las personas con discapacidad también es responsabilidad de la sociedad que no cuenta con una condición de discapacidad o no tiene familiares de personas con discapacidad, velar por su cumplimiento, no únicamente del movimiento. Entonces, ahí es donde las organizaciones empiezan a movilizarse, ¿verdad? Desde hace casi 2 años, pero también donde tratamos de construir alianzas junto con el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa para tratar de llevar esa voz y ese mensaje clave a los legisladores y legisladoras y sus asesores y asesoras para que
nos escuchen como población con discapacidad, pero también no es solo una perspectiva del ente rector, sino que entendamos que la discapacidad y sus derechos es una responsabilidad de todo el Estado costarricense y eso involucra al Poder Legislativo. Ileana, también, ¿qué dice este expediente, verdad? ¿Qué reformas haría, verdad, si llega a avanzar? Claro. Antes de responder a eso, yo quisiera sumar a lo que dice Mariana, es que la convención nos llama a armonizar las normativas nacionales con esta norma supraconstitucional, ¿verdad? Y podríamos ver que, claro, hay incumplimientos en la ley 7600 que pueden y deben llevarse a legislación, a temáticas específicas, ¿verdad? De niñez y código de trabajo, incorporar ahí el tema de la discapacidad y validar y valorar, hacer una evaluación de la ley actual para ver dónde es que tendríamos o cuáles serían cuáles serían las rutas a seguir, ¿verdad? Pero a través de un mecanismo de consulta adecuado, porque lo que vemos en este proyecto, que repito, no ha sufrido varias versiones, contiene elementos que ya están normados, hay contenido que ya está normado, que está inclusive en reglamentos. Entonces no viene a trascender o a transformar e impactar hacia nuevas generaciones, como lo dice Mariana, ¿verdad? En la primera versión veíamos, por ejemplo, defensa a teléfonos públicos y ya cuando los teléfonos públicos ya están de salida, ¿verdad? En la primera versión veíamos que no tenía nada de contenido con respecto a las TICs, a gestión de riesgos. Entonces nosotros decimos, bueno, lleguemos a esas leyes, a esas normas, incorporemos la discapacidad ahí, porque el tema es de la sociedad costarricense, ¿verdad? Es un tema que debe transversarse y valorar qué es lo que sí requiere esa ley, porque en tema de sanciones, vean, en ese momento, ese proyecto, por ejemplo, habla de multas de 10,000 colones a autobuseros que sancionen, para sancionar a autobuseros con 10,000 colones como multas al incumplimiento del transporte público. Claro, sale muchísimo más barato pagar esa multa de 10,000 colones que realizar las adaptaciones en rampas, Entonces, ¿por qué no pensar en reforzar esas sanciones? ¿Por qué no pensar en reforzar los incumplimientos? Vea, el edificio de la Asamblea Legislativa ni siquiera no vuelven su mirada a darse cuenta que esas barras, ¿verdad?, son graderías que tal vez muchas personas con discapacidad, no tal vez de seguro, no podemos ni participar ahí, sino en un espacio donde estamos invisibles porque se designó un lugar en un espacio tan alto que los diputados tendrían que girarse y volver a ver hacia atrás para vernos, con suerte y si acaso, ¿verdad? Entonces, realmente la perspectiva para impactar o para mejorar la calidad de las personas con discapacidad debe ponerse en la mesa en análisis conjunto con nosotros, claro, ¿verdad? Que sean parte de la discusión. Exacto. El inicio de la discusión, sí, ¿verdad? Porque eso se va a devolver hacia nosotros, o sea, la política pública es justamente para llegar a nuestras necesidades y a nuestros requerimientos. Así es, ¿verdad? Y seguiremos conversando con Ileana y con Mariana sobre este tema. También, cuál ha sido el trabajo que han realizado las organizaciones en la Asamblea Legislativa. Ya nos mencionaban un poquito también del trabajo que han realizado. Pero antes vamos a presentarles un resumen de lo mejor de los contenidos sobre personas adultas mayores que le hemos presentado en Nexos durante el mes de abril, y ya continuamos con esta conversación. Recuerde que si nos está sintonizando en la emisión en vivo del lunes por la noche en 15 UCR, usted puede realizar también sus preguntas, y le agradecemos muchísimo también si está sintonizando el programa en cualquiera de las repeticiones, tanto en 15 UCR como en 13 Costa Rica Televisión y en las distintas cableras locales en todo el territorio nacional. Les presentamos este resumen y ya volvemos. Nexos sigue refrescando su imagen y contenidos. En el mes de abril dimos a conocer a nuevos rostros que rompen estereotipos sobre las personas adultas mayores y le mostramos información de utilidad para tener calidad de vida en la vejez. En la voz de la experiencia, Lupita Chávez nos explica el artículo 31 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores y su aplicación. Conocimos la historia de Palabras Mayores de Luis Boza y su proyecto de caminatas educativas Chikuc.
En entrevista de estudio nos acompañó el médico Norbel Román de la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas, para conversar sobre el Parkinson, su prevalencia en el país, principales características de esta condición y las señales de alerta para su detección temprana. Ya sabe que puede repasar estos y otros contenidos de Nexos en nuestros espacios en las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos UCR. Ojalá también se apunte a la inclusión compartiendo el mensaje de Nexos con sus familiares y amigos. Continuamos con esta conversación hoy en vivo desde 15 UCR sobre los motivos por los cuales la propuesta de reforma a la Ley 7600 no consideró a las organizaciones de personas con discapacidad y cuáles sí deben ser estas acciones que se deben tomar desde el Poder Legislativo para cumplir con la normativa, por ejemplo, la Ley 8661, Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y realizar una consulta real, inclusiva y ajustada a lo que esta normativa establece. Nos preguntan en las redes sociales, Iliana y Mariana, nos dice Alejandra Poveda: al margen de lo que pase con el proyecto, ¿qué mecanismos va a implementar el CONAPDIS para llevar una supervisión más eficaz de los proyectos de ley que traten la materia de discapacidad? Tal vez Mariana nos puede contar cómo puede actuar el ente rector para hacer esa vigilancia más eficaz. Bueno, es súper importante, ¿verdad?, reconocer que el monitoreo y el seguimiento de la normativa en materia de discapacidad no es únicamente responsabilidad del ente rector, también la propia convención, ¿verdad?, establece que las organizaciones pueden hacer ese monitoreo y ese seguimiento de la normativa que se presente, los diferentes proyectos de ley, pero también hacer un llamado a todo el Poder Ejecutivo a contemplar precisamente las necesidades de la población con discapacidad a la hora de establecer una propuesta o un lineamiento administrativo o legislativo, ¿verdad?, que pueda impactar de nuevo, de manera directa o indirecta a la población con discapacidad, y no esperar a que una vez que el proyecto ya esté elaborado, ¿verdad?, lleguemos al proceso de consulta, porque muchas veces eso hace que los procesos sean más complejos, ¿verdad? Al no estar participando desde el inicio, es retrotraerse, como bien decía la Liliana al principio, pero también es poder escuchar esas perspectivas. Muchas veces cuando incluimos a las personas con discapacidad en mesas de trabajo con otros colectivos, hay un aprendizaje mutuo. ¿A qué me refiero con esto? Si entramos a discutir temas de derechos de la mujer e involucramos a mujeres de diferentes colectivos, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres con discapacidad, y logramos entender que tenemos consensos, pero también diferencias, y ahí es donde logramos visibilizar esa diversidad, no únicamente en una normativa específica para la población con discapacidad, sino también que aboguemos por un desarrollo inclusivo, donde en cualquier normativa podamos ir visibilizando, ir plasmando de manera directa y tácita a la población y sus necesidades, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir haciendo todo un cambio, ¿verdad?, que tiene que ver también de cómo percibimos a las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones, ¿verdad? Reiterativamente la institución apuesta por un enfoque de derechos humanos, por un modelo social de la discapacidad, y esto no únicamente entra dentro del discurso, ¿verdad?, de reconocer a la persona con discapacidad como sujeta de derechos, sino hacerla partícipe de esos derechos para que ella misma pueda exigirlos ante los diferentes espacios que tiene el Estado costarricense. Entonces, es un proceso complejo, pero es un proceso, un llamado al que todos y todas, como personas con discapacidad, estamos obligados y estamos con el ímpetu de participar y de actuar. Iliana, nos pregunta también Alejandra Poveda en Facebook, en el caso eventual de que el proyecto siga su curso, ¿verdad?, y que no se logre, ¿verdad?, detenerlo, ¿qué recursos hay para detenerlo, tanto a nivel nacional como internacional? Sí. ¿A qué están llamadas las personas con discapacidad? Las personas con discapacidad, hay que destacar el trabajo que se ha realizado.
por múltiples vías, acercándonos por vías escritas, todas las organizaciones, muchas organizaciones, directamente a los despachos de los diputados, a los asesores de los diputados, acercándose a la Asamblea, presencialmente a la Asamblea Legislativa, en audiencias con las y los señores diputados, con sus asesores. Hemos tenido reuniones virtuales con ellos, ¿verdad? Y desde el año 2020 nos hemos acercado con la Comisión de Discapacidad y ha sido poco lo que nos han escuchado en cuanto a la importancia de realizar una consulta estrecha. ¿Okay? Entonces, aún así han seguido adelante, aún así ante nuestra oposición han seguido adelante. Si en este momento el proyecto está para ser aprobado en primer debate, ya pasó todo el proceso legislativo. Si fuera aprobado en primer debate, lo que continuaría sería la defensora de los habitantes tiene la facultad de presentar un recurso de inconstitucionalidad o un grupo de 10 diputados pudieran hacerlo para poder evitar que pase a segundo debate. En caso de que pasara a segundo debate también, luego sigue la posibilidad de solicitarle al señor presidente que lo vete, que vete el proyecto. Esas son las perspectivas actuales en caso de que continúe. Actualmente le estamos solicitando a estos señores legisladores desde las organizaciones y desde el CONAPDIS, ¿verdad?, que el proyecto no se conozca, en primer debate, que lo dejemos ahí donde está, porque la solicitud de archivo no lo logramos. Eso no fue escuchado, no fue razón suficiente nuestros argumentos de la no consulta estrecha. Entonces, en este momento, la herramienta que tenemos y la solicitud concreta ha sido que no se conozca el proyecto, por tanto que no se apruebe, que nos den la oportunidad en la siguiente legislatura de volver a abordar el tema, volver a abrir los espacios de diálogo con las organizaciones. Pero hemos aprendido en el camino, hemos aprendido a ser más fuertes, hemos aprendido a que nuestra voz tiene que ser escuchada bajo argumentos apegados a la normativa internacional y nacional. Y también invitar, para ir cerrando, y lastimosamente quisiéramos conversar mucho rato sobre esto, invitar a las personas con discapacidad a acercarse, ¿verdad? Las que no están participando. Sí, porque muchos desconocen. En este momento, que fue los últimos días, nos dimos cuenta que la gente ni siquiera sabía de esto. El desconocimiento es mayor al conocimiento de lo que está pasando, debido a esa falta de consulta adecuada, ¿verdad? Entonces, la información y la participación activa de las personas con discapacidad empieza por una información correcta, ¿verdad? Y completa y accesible, de acuerdo a sus requerimientos. Eso es muy importante, pero hemos aprendido como movimiento de discapacidad que tenemos que estar unidos, todos tenemos que poner lo que podemos, unos enviando notas, unos acercándose a la asamblea, por redes sociales, que se conozca lo que está pasando, que entendamos que es un tema que nos compete directamente y que no puede simplemente avanzar sin nosotros. Así es, le agradezco muchísimo a Mariana y también a Ileana que nos hayan acompañado para contarnos sobre esta lucha que se está llevando a cabo, ¿verdad? Desde las organizaciones de personas con discapacidad y desde el mismo CONAPDIS. Hay mucho que discutir, así que le invitamos a usted a que también nos acompañe en las redes sociales del programa Nexos UCR en Facebook y en Instagram para que esta conversación continúe también por allí. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde que a ustedes por venir, Ileana y Mariana, y también a la gente que nos acompaña desde la casa, recuerde que usted puede divulgar este contenido con más personas para que, como dice Ileana, todas y todos estemos bien informados e informadas. Muy buenas noches, les saluda María Fernanda Jiménez desde la Universidad de Costa Rica y nos encontramos en una próxima edición de Nexos, el programa especializado en la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores.